A todos, buenos días, profesor. Esta vez estamos presentando nuestro proyecto de física para la primera unidad, segundo semestre de física 2. En esta vez vamos a hablar de la calorimetría, calor específico y cómo hicimos un cálculo en el laboratorio para saber qué metal era en base al calor específico. Bueno, la calorimetría es la técnica de medición cuantitativa de intercambio de calor, donde dichas mediciones se realiza con la ayuda de un instrumento llamado calorímetro, que por lo general es un recipiente aislado que permite una pérdida de calor mínima al entorno, idealmente. Y el calor específico nos dice que es la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. El calor específico varía de acuerdo al estado físico de la materia, es decir, distinto si la materia se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, esto por la estructura molecular. Bueno, en este punto obtuvimos los datos y las fórmulas que aplicamos para obtener el calor específico y también una temperatura final de equilibrio cuando no sabíamos la temperatura de equilibrio. En este caso, la fórmula de la masa sería la densidad por volumen, esto para obtener la masa del agua. También tenemos la fórmula del calor, que sería masa por calor específico por la variación de la temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. También tenemos calor ganado es igual a menos calor perdido. Y bueno, con los datos también tenemos el volumen del agua, que son 30 mililitros, la densidad 1 gramo sobre mililitro, la masa del agua, que serían 30 gramos, que obtuvimos a través de la densidad por volumen, que sería 1 por 30. Temperatura inicial del agua, 19,6 grados Celsius, que eso lo medimos con el termómetro en el laboratorio. La temperatura de equilibrio, que no sabemos en este punto. La capacidad calorífica del agua, que sería 1 calorías dividido para gramos por grados Celsius. Y la capacidad calorífica de la plata, que sería 0,056. Esta es la capacidad que obtuvimos a través de investigando. Aún no sabemos la que nos vaya a dar el material del laboratorio. Y la masa de la plata, que es 4.811 gramos, que lo hicimos a través de calcular en la balanza. Bueno, ya he explicado todo esto de cómo sacamos la masa del agua. Llegamos para calcular. En teoría en este punto no sabíamos la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio de los dos. Entonces lo que hicimos es usar la fórmula, poner de un lado y de otro los datos correspondientes, que serían 30 gramos por 1 por temperatura final menos 19,6. Aquí pusimos el menos en vez de aplicar valor absoluto. 4,811 por 0,056 por temperatura final menos 90. Como pueden ver aquí, 30 menos 588 y al final hicimos la división para despejar y solo tener la temperatura final, que nos dio 20,23 grados Celsius. Con la temperatura calculada en el laboratorio, después de sacar el metal de la estufa y meter en el agua, es de 21,2 grados Celsius, que sería la temperatura de equilibrio. Usamos para determinar el calor específico de la plata. Bueno, usamos la misma fórmula de calor ganado igual a calor perdido. Entonces 30 gramos por 1 por la resta de temperatura final menos temperatura inicial, que sería 1,6 en este caso. Por el otro lado sería menos 68,8, pero porque no nos puede quedar negativo, aplicamos el negativo que se aplicó al inicio. Entonces 48 calorías, esto es igual a 300.99,68 calorías grados Celsius. Y aquí sacamos el CP de la plata, que sería, o el calor específico, que sería 0,145. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hubo una diferencia de 0,089, o sea, un error de más o menos 0,089. Y bueno, eso fue el experimento, espero que les haya gustado.